Listo, oye, ¿verdad? Démosle inicio porque ya son las 3 para no darle espera a los asistentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas Con un tardes. saludo. Mi nombre Buenas es Oscar Pérez. tardes. Buenas tardes. Quiero agradecerles primero a todos los asistentes el día de hoy por estar presentes en la conferencia organizadas por el capítulo estudiantil de la APG y el capítulo estudiantil de la Sociedad Colombiana de Geología de la Universidad de Geología, perdón. Somos de la Universidad de Santander y el día de hoy, de mano al ingeniero Alex Levy, les preparamos esa grandiosa charla. Muchísimas gracias el día de hoy por estar presentes. Les agradezco demasiado por estar atentos a nuestras actividades y a todo lo que hemos organizado. Le daré la palabra a mi compañero Jefferson Carrillo para que haga su presentación y para que le demos inicio al conferencista. Muchísimas gracias y que tengan una buena conferencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Tengo un problema con la cámara, así que, bueno, mi nombre es Jefferson Carrillo, soy el presidente de la IPG. Como dijo Oscar, gracias a la unión de estos dos capítulos y gracias también al geólogo Luis Miguel Romero, pudimos organizar estas conferencias y agradecerles a los asistentes de antemano por estar asistiendo y estar pendientes de estas conferencias. Igualmente a Alex, claro que sí, muchas gracias por su participación y aceptar esta invitación. Estamos realmente muy agradecidos por poder compartir usted ese conocimiento. Y nada, le damos la bienvenida a Alex. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, les quiero agradecer al capítulo estudiantil, a la Universidad de Santander, que me brindó la oportunidad de poder compartir la experiencia y el conocimiento de campo, de oficina, todo lo que es relacionado a este mundo que es tan interesante, tan emblemático y tan desafiante como es el petróleo, la producción petrolera y la geología, que va íntimamente ligada. Para dar inicio a la charla, quiero asegurarme de que todos están pudiendo ver la presentación. En este momento la estoy compartiendo. Si hay alguien que no la puede ver, por favor que nos avise para poder solucionar el problema. Bien. Disculpe, por favor, le interrumpo nuevamente, Walter Valentín. Si hay alguna presentación, yo solamente estoy viendo a los participantes repartidos en rectángulos en toda la pantalla, no llego a ver alguna imagen más. ¿A eso se refiere? Sí, lo está compartiendo. A ver, estamos ya en la presentación. No puedo verlos. Yo tampoco puedo ver la presentación. No se ve la presentación. A ver, un minuto, por favor. Sí, bueno, todavía no está compartiendo. A ver, ahí se logra ver. Ahí, Sí, ahora sí ya. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, gracias. Perfecto. Yo lo que les voy a pedir a todos, apaguen el micrófono, porque si no, no se va a entender. Bien. Entonces, el tema de hoy, el tema que hemos decidido exponer para hoy, me parece que es algo muy interesante porque tiene muchas aristas buenas y muchas aristas que no se conocen, es la utilización de la fuente sísmica, de la fuente en la exploración sísmica terrestre. Particularmente vamos a hablar de lo que son los vibradores versus los explosivos.
Antes que nada voy a dar una breve introducción de quién soy, a qué me dedico. Yo soy ingeniero electrónico, recibido en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, en Argentina. Una vez que me gradué, empecé directamente a trabajar dentro de lo que es el mundo de la exploración sísmica. Actualmente estoy cursando o terminando de cursar mi maestría en Project Management en la Universidad de Salford. Tengo realizado los cursos de NEBUSH en seguridad industrial. Soy miembro de la Asociación de Exploración Geofísica y miembro del Project Management Institute. Para hablar cortamente de mi experiencia, me he dedicado prácticamente en todos los ambientes, sur de Argentina, he estado en Irak, Medio Oriente, en la India y Centroamérica. ¿Cómo vamos a desarrollar esta conferencia? Bueno, vamos a empezar con una breve introducción, en donde hablaremos de los conceptos básicos para adentrarnos luego a lo que es la explicación de los vibradores y de los explosivos. Vamos a hablar de la fuente sísmica terrestre. Luego vamos a hablar propiamente dicho del tema que nos compete, que son los explosivos y los vibros, para terminar con las conclusiones y hablar de mitos y leyendas. Como le digo yo, son todos aquellos temas que hoy en día generan tanta controversia. Una vez que se termine la exposición, vamos a tener una mesa redonda donde van a poder compartir sus ideas o preguntas que tengan y que podamos ir evacuando entre todos. Entonces empecemos. En la introducción vamos a hablar de los hidrocarburos convencionales, de la exploración sísmica, de la fuente sísmica y hacer una breve reseña de lo que es la línea sísmica. Dentro de lo que son los hidrocarburos convencionales vamos a hacer un repaso muy rápido. Sabemos que todo hidrocarburo convencional comercial, ¿sí?, está contenido de lo que se llama una trampa. La trampa tiene básicamente una roca madre y está compuesto siempre por agua, petróleo y gas. Tiene una roca permeable y está contenida dentro de lo que es una roca impermeable. Habiendo sabido esto, se puede hablar de los pasos que se deben cumplir para que sea un reservorio comercial, ¿sí?, convencional. Ya sabemos que está la migración y demás. Y acá se muestran los diferentes tipos de perforaciones que se necesitan hacer para realizar la extracción comercial del petróleo, ya sea dentro el petróleo contenido dentro de lo que es una falla geológica, Disculpe, una ¿esto trampa. fue presentación? Para recapitular un poco, estábamos hablando de lo que es una trampa convencional de hidrocarburo y cómo se hace la producción. Siguiendo, vamos a responder qué es entonces la exploración sísmica. Una fuente de energía sísmica produce ondas sonoras que viajan por la Tierra. Estas ondas viajeras se reflejan en cada una de las distintas capas rocosas a diferentes profundidades. La reflexión de estas ondas sonoras se recibe por un instrumento que se lo conoce como geófono. Este geófono está plantado en la superficie terrestre. Todos los resultados captados por el geófono, ¿sí?, se almacenan y preprocesan en lo que se lo conoce el camión sismógrafo o la Casa Blanca. Básicamente, de esto se trata la sísmica, generar una onda acústica que vaya atravesando los diferentes estratos y que sean captadas todas estas ondas de excitación por el geófono para ser almacenadas en una estación, para luego poder ser digitalizadas y procesadas.
Siguiendo y recapitulando un poco, tenemos el geófono como primera medida, que es el receptor. Para hacer una analogía, un geófono no es ni más ni menos que un micrófono, escuchamos, que es lo que nos devuelve luego de la excitación. La excitación en este momento lo vamos a llamar solamente un shot, no vamos a hablar qué tipo de excitación, y se tiene la onda que se propaga y la onda que se refleja. Todo esto va a ser transmitido a lo que es el camión sismógrafo, Casa Blanca, bueno, tiene diferentes nombres, y dentro de la Casa Blanca se tienen todos los equipos de control de calidad y preprocesamiento, ¿sí? Para obtener finalmente el conjunto de trazas enviados y digitalizados por el geófono. ¿De qué forma se realiza todo esto? No es algo que vamos a adentrarnos mucho en este momento, solamente vamos a decir de que se obtiene como producto final la traza. Siguiendo con la traza sísmica, ya hemos dicho de que se produce una excitación, la onda acústica viaja por los diferentes estratos y son recibidas por el geófono, y los datos que se graban por un disparo, ya sea una detonación en caso de explosivo o por una fuente vibratoria, ¿sí? Ese dato que se graba se lo llama traza sísmica, ¿sí? La traza sísmica es importante tener en cuenta que se graba como función del tiempo. ¿Y cómo se dice esto? ¿O cómo se entiende? Representa el tiempo que le tomó a la onda acústica para viajar dentro de la Tierra, llegar a un objetivo. Por favor, cierren el micrófono si no hay reverberación. Y reflejarse para volver a la superficie. Cuando vuelve a la superficie, es captada por el micrófono. El conjunto de trazas es el resultado final que estamos viendo como resultado de la captura de la sucesión de geófonos. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son las fuentes sísmicas terrestres, para ir adentrándonos un poco al tema que nos compete. Empezaremos hablando de lo que es una fuente ideal y veremos lo que es una línea sísmica. La fuente sísmica ideal, acá como se aprecia, es una fuente que produce una onda sonora que viaja por las diferentes capas o estratos de la Tierra, y como estos estratos tienen diferentes composiciones químicas y densidades, esto hace que parte de la onda sísmica se refleje y vuelva a la superficie, y parte de la onda se refracte y continúe viajando a una mayor profundidad. Entonces, la materia de estudio que nos compete para lo que es la sísmica exploratoria es la reflexión versus el tiempo. Y eso es lo que produce mi sección sísmica. Entonces, tenemos un impulso de energía que es enviado a la Tierra, ¿sí? Y produce como resultado un set claro de reflexiones por cada una de las capas que atraviesa. Esto es para el caso de una fuente sísmica ideal, ¿sí? Por supuesto que si tenemos una fuente de energía que genere una forma de onda más compleja, que me da como resultado reflexiones un poco más confusas o difíciles de interpretar simplemente. Siguiendo, se dice que en la práctica es imposible producir un impulso ideal. Sabemos que la composición química y de densidades de los estratos terrestres son muy complejos, por lo tanto no se puede generar un impulso ideal. Y las primeras exploraciones sísmicas utilizaron explosivos como fuentes.
al comenzar con lo que era la exploración sísmica terrestre, o la exploración sísmica, perdón, se llegaban a utilizar hasta 23 kilos de dinamita, ¿sí? Esto se utilizaba mayormente en lo que era la exploración marina. ¿Cuál era el problema? El problema era que desde el punto de vista técnico era efectivo, pero era tanta la carga, era muy destructivo para el medio ambiente, y por eso en Marín se empezaron a utilizar lo que se llama el air gun, que es nada más ni nada menos una fuente de aire comprimido. Esto es solamente a título informativo. Vamos a hablar de lo que es la línea sísmica. La línea sísmica terrestre es aquella que se hace según los estudios topográficos a la hora de poder plantear el proyecto sísmico. ¿Y qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Que en todo territorio o terreno que se haga una exploración sísmica, siempre vamos a tener lagos, ciudades o áreas reservadas o protegidas, ¿sí? La línea sísmica tiene que ser primeramente marcada y muy bien delineada por los topógrafos, porque toda esa sucesión de coordenadas es lo que nos va a dar la ubicación de la trampa de hidrocarburo comercial convencional, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de cómo se hacen o se plasman las diferentes líneas sísmicas dentro de un área para un proyecto, y esto es como se ve por imagen satelital una línea que fue marcada, bueno, lamentablemente hace mucho tiempo, ya que esto en la actualidad no se utiliza, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hace un par de décadas atrás, como no estaba tan desarrollado el GPS ni toda la técnica exploratoria con GPS, no quedaba otra que lamentablemente hacer marcaciones sobre el terreno, y es lo que se ve en la actualidad en ciertas áreas. Estas líneas que lamentablemente quedaron ya marcadas, ¿no? Entonces, el proceso de marcado de la línea se realiza colocando marcas o pintura, o se hacen caminos con bulldozer, ¿sí? Para realizar diferentes cortes. Ustedes ven los diferentes tipos de topografía y cómo se fueron marcando esta línea sísmica. En la última fotografía, donde se ve a la persona que está caminando, es un topógrafo o asistente de topógrafo que va marcando la línea con lo que se llama una técnica Stackless. Lo único que hace es tomar el punto por coordenada de GPS, en donde el impacto medioambiental es cero, porque no se toca para nada, ni se altera el medio ambiente, no se clava una estaca, no se pone un montículo de arena, ni nada, solamente se toma registro de la coordenada de GPS, y esto es lo que se ha venido haciendo por los últimos años. Entonces no tenemos ningún tipo de injerencia sobre el medio ambiente a la hora de hacer el estudio topográfico. Al mismo tiempo, las cuencas de gas y petróleo producidas, sabemos que están siempre en los lugares más inhóspitos del planeta. Como anécdota, siempre decimos con algunos colegas míos cómo no nos toca hacer sísmica en el Caribe, ¿no? Al lado de la playa. Bueno, no es el caso. Un sísmico petrolero, lamentablemente, siempre está dentro de lo que son los lugares más inhóspitos, o donde la gente comúnmente no le gusta estar, ¿sí? Todo esto hace que los costos de exploración o de proyectos de exploración sean muy elevados, y por supuesto la producción, ¿no? Con el avance de la tecnología se han podido hacer proyectos exploratorios sísmicos en lugares donde antes realmente eran impensables. Y también con el uso optimizado de la fuente sísmica y de los métodos de adquisición y procesamiento, también se está ayudando a tener una mayor precisión a la hora de localizar y evaluar una cuenca producible de gas y petróleo.
Entonces tenemos sísmica en la jungla, sísmica desértica o en Medio Oriente, y sísmica en el Ártico. ¿Sí? Pasemos ahora a lo que son, propiamente dicho, los explosivos y vibradores. Acá ya nos adentramos a nuestro tema de estudio. Vamos a hablar primeramente de los tipos de fuentes sísmicas. Hablaremos de los explosivos y hablaremos de los vibradores. Entonces, a ver. En la exploración sísmica terrestre se usan mayormente dos tipos, que son los explosivos y los vibradores. ¿Sí? Se pueden utilizar independientemente una técnica, ya sea explosivos o vibradores, o dependiendo del tipo de terreno y proyecto, qué tan accidentado sea la topografía del proyecto, se puede hacer un híbrido, que es la utilización de ambas técnicas. Empezamos hablando de los explosivos. La dinamita, como se la conoce, libera una gran cantidad de energía en un periodo muy corto de tiempo. Y es lo más próximo que tenemos a una fuente sísmica ideal, que es lo que dijimos que era el impulso. Una de sus características, ¿cuál es? Es que es un método costoso, es seguro cuando se manipula correctamente. ¿Sí? En esto quiero hacer un paréntesis con los nuevos desarrollos de lo que son los tipos de explosivos sísmicos que se están utilizando. El peligro o el riesgo de que un explosivo se active por sí solo o por mala manipulación es casi cero, ¿sí? No pensemos, cuando hablamos de dinamita, un cartucho de dinamita, no es así. Son compuestos que se trasladan por separado y que no tienen ningún tipo de reacción, al menos que se los mezcle en forma controlada dentro de un cartucho, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, es muy confiable su aplicación bajo diferentes tipos de condiciones climáticas. ¿Cuáles son las características de la dinamita para los usos de la exploración sísmica? Bueno, tenemos que tiene un gran poder explosivo, tiene una alta velocidad de detonación, lo cual es muy positivo a la hora que se manda el comando de explosión desde la Casa Blanca, es resistente al agua, proporciona una detonación efectiva bajo grandes presiones de agua, posee una alta densidad, resiste el congelamiento y cumple con todos los estándares y normas de seguridad y manipulación. Vale decir de que siempre que se ha trabajado y se trabaja con explosivos, todo lo que son las normas de seguridad, dependiendo cada uno de los países, tenemos dos tipos de normas, la norma internacional y la norma militar que compete al país donde se está operando. ¿Sí? Bueno, hablemos de la explosión. La explosión en los explosivos es una manera muy ineficiente, lamentablemente, de transferir energía. El porcentaje en donde la energía química se transforma en energía sísmica es realmente baja. En los trabajos de exploración sísmica, la mayor parte de energía producida por la explosión se pierde. ¿Y cuáles son las causas? Fracturas en la pared del pozo, generación de vapor, calentamiento de los sedimentos circundantes. Y además de todo esto, si el pozo no fue apropiado y correctamente tapado, se pierde energía por la voladura del lodo, agua y de los desechos. ¿Sí? Como datos importantes tenemos que 1 kilo de explosivo genera más o menos 5 megajoules de energía casi en forma instantánea, y las cargas utilizadas pueden ser desde unos gramos a unos cuantos kilogramos. Todo esto depende del objetivo bajo estudio, ¿sí? De la profundidad del objetivo.
Hablando del pozo, para realizar el pozo se utilizan diferentes tipos de equipos perforadores portátiles, ¿sí? Estos equipos pueden ser por bombeo de agua y lodo, por aire comprimido, y también se utilizan emulsiones y espuma para mejorar la penetración del trépano en las diferentes capas de tierra. Y la producción de los pozos para el uso de dinamita en sísmica depende principalmente de la geografía del terreno y de la accesibilidad a los puntos de perforación. Siempre la pregunta que me suelen hacer es, ¿qué pasa en caso de que yo tenga que poner un punto de explosivo en una montaña o en un punto elevado? Bueno, hay perforadoras especiales con las que se puede llegar a ese punto, ¿sí? Pueden ser portátiles o pueden ser perforadoras pequeñas de gran torque que llegan hasta el punto que necesito, ¿sí? ¿Qué tipos de explosivos tenemos actualmente que se están manejando? Bueno, los más comunes son los de gel, emulsión de gel, con alto poder explosivo, y tenemos algunos explosivos que son en nitroglicerina, gelatina de nitroglicerina, que se utilizan para propósitos sísmicos. Estos son los cartuchos donde va contenido el explosivo en sí, y se ve en el caso del gráfico de Diagel Seismic cómo se pone el detonador. El detonador es lo último que se coloca y siempre está bajo supervisión de la persona más competente y con mayor experiencia. Entonces dijimos, tenemos emulsiones, tenemos gel de nitroglicerina y tenemos la pentolita premium, ¿sí? Les voy a mostrar un video donde, en realidad son 3 videos, donde van a poder apreciar todo lo que hemos estado hablando. A ver. En este caso los operadores están llenando el pozo. Ingeniero, qué pena. Eso es lo Ahora bueno y lo malo de estar en vivo. Sí, sí. Bien. Ahí están avisando para que nadie se acerque, están dando las precauciones. Y se produce, como ven, la voladura del pozo, que era lo que se estaba hablando. Mucha energía cuando se vuela el pozo, mucha energía se pierde y por eso dicen de que no es un sistema totalmente o altamente efectivo. ¿Sí? Este es el caso. A ver, este sí se escucha. No. Ahí se ve la voladura del pozo y bueno, como lamentablemente hay pérdida por mal taponamiento, ¿no? Pero se puede utilizar, como se dijo, en agua. Don Alex, una pregunta, aprovechando Sí. que está usted en la presentación del video. ¿Qué profundidad se estima y sobre qué suelos o no se tome en cuenta el tipo de suelo que tenga, digamos, el lugar donde se va a generar esta explosión? ¿Qué profundidad es la que es la ideal para poder hacer la perforación y hacer el cargueo del explosivo? Bueno, eso se hace un preestudio. A ver, se hace un estudio previo, ¿sí? En base a los estratos geológicos de la zona bajo estudio, y en base a eso se determina la profundidad del pozo. No hay una profundidad estipulada que digan, bueno, los pozos tienen que ir a 5 metros o a 17 metros. Yo he trabajado en Irak, por ejemplo, con 23 metros de profundidad. En la India he trabajado con 14 metros de profundidad. Todo depende del área donde se vaya a hacer la exploración sísmica. El terreno no tiene que ser muy blando con respecto a lo que es el pozo en sí, porque si no el pozo colapsa, ¿no? Acuérdense en que es un pozo donde se produce un disparo y se acabó, no es un pozo que después se pueda volver a reutilizar, ¿sí? Y Común, una pregunta más.
Sí, ¿Sobre qué sí. diámetro estamos hablando? El hacer, digamos, con una perforadora, pienso que este tipo de diamond drillers que se usan en minería, o de repente, pues, en esas manuales que hay, bueno, en algunos lugares le llaman peonjas, que digamos son Sí. manuales que se puede perforar. ¿Sobre qué diámetro estaríamos hablando del hueco? Bueno, eso también se determina con respecto al tipo de terreno que vayamos a trabajar, ¿no? Como te digo, hay diferentes tipos de diámetros especificados según el tipo de terreno. No hay estandarizado o no hay solamente un tipo de diámetro, ¿sí? Se utilizan diferentes tipos de trépano y se van haciendo al comienzo de cada perforación de pozo. Cuando se empieza la perforación de pozo, se van haciendo diferentes pruebas sobre los diferentes tipos de trépano que se pueden ir utilizando y cuáles son los diámetros que mejor se adaptan, ¿no? Se tiene, por supuesto, una idea, pero se debe hacer en el campo. Y esto lleva aproximadamente, dependiendo del tipo de terreno y cuán accidentado pueda estar, lleva 2 o 3 días poder hacer eso, ¿no? Ok, gracias, don Alex. No, no hay problema. Bien, sigamos. El último video, fíjense, es un pozo realmente perfecto, donde no hay voladura. Eso fue todo. Se vio que nada más hubo un pequeño movimiento de la vegetación y no hubo ningún tipo de voladura. Eso es un pozo que está perfectamente taponado y donde hay una gran transmisión de la energía hacia el punto que necesito, ¿sí? Por último, vamos a hablar de los que se llaman explosivos de tecnología DBX. La tecnología DBX fue desarrollada por una compañía que lamentablemente no está más dentro del mercado, que es Western Gyco, con D-Nobel. Desarrollaron el explosivo DBX, que es especial para aplicaciones sísmicas, ¿sí? Y es el primer explosivo que se hizo y se manufacturó pensando en la industria de la exploración sísmica. Acá tenemos el comparativo entre un test que se hizo en Canadá, donde se utilizó dinamita de gel y el DBX, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que tiene este tipo de explosivo? Optimiza la energía transferida a la Tierra, tiene una alta relación señal-ruido y tiene un ancho de banda mayor que la dinamita convencional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja o una de las ventajas o puntos fuertes más importantes que tienen? Que se tiene una mejor y mayor resolución en objetivos profundos, como se puede apreciar en el cuadro que estamos viendo con el DBX Source. Vamos a empezar hablando ahora de los vibradores. Los vibradores son vehículos que están especialmente diseñados para transferir el peso del equipo sobre una placa de apoyo que se llama base plate, y esta queda en contacto con la tierra y genera una vibración en un intervalo de tiempo típicamente va de 8 a 20 segundos. Y se logra así un barrido en frecuencia. La característica de los vibradores es que son fuentes superficiales. Los vibradores sísmicos en la actualidad es la fuente predominante que se está utilizando a nivel mundial. El rendimiento de un vibrador sísmico está dado principalmente por su accionador. El accionador es una estructura que genera la vibración. Y los elementos son el base plate, que es el responsable del acople del vibro sobre el terreno, y el reaction mass, que es un pistón que se encuentra en el vibro en sí y está montado por encima del base plate y mediante un sistema hidráulico produce el movimiento
ascendente, descendente de la masa, ¿sí? Y con eso nosotros generamos la excitación al suelo, se la transmitimos. ¿Cómo opera el vibrador? Bueno, la energía que desarrolla en un barrido puede o no ser suficiente. Se hace dentro de lo que son los estudios geológicos y del conocimiento previo que se tiene sobre la composición de las estructuras de las placas, se sabe si un vibrador va a tener suficiente energía para poder generar un disparo y llegar a la profundidad bajo estudio, o si se debe hacer una configuración de varios vibradores, ¿sí? Es por eso que vemos un vibrador operando en forma individual y una flota de vibradores donde en la fotografía en este caso tenemos 4, ¿sí? Todas estas energías se suman en el sismógrafo, se hace toda una operación matemática que la desarrolla el equipo, ¿sí? Y se capta a través de lo que envía el geófono o el conjunto de geófonos a través de la excitación propiamente dicha de los o del vibrador. Durante la operación, ¿qué hace el vibrador? O sea, ¿cómo opera el vibrador en sí? Bueno, el vibrador se mueve hasta la posición que ya hemos dicho está marcada previamente por un punto de GPS, ¿sí? Baja su base plate, hace contacto con la tierra o la superficie y aplica una fuerza de compresión a la tierra, ¿sí? Luego, controlando el flujo hidráulico alrededor del pistón, que ya dijimos que es el reaction mass, se produce un buen acoplamiento entre la superficie de la tierra y el base plate y genera así un barrido en frecuencia. Quiero destacar, por favor, que estamos hablando de un barrido en frecuencia, ¿sí? Dentro de los rangos que yo necesito operar. El acoplamiento del base plate a la tierra está dado también por lo que se conoce como el peso de sujeción o el hold down weight, ¿sí? Y el hold down weight aplica una fuerza compresiva para mantener el acople del base plate con el suelo. Hay, por supuesto, dentro del vibrador una caja electrónica controladora del acoplamiento, porque si no, en un caso de resonancia se produce lo que se llama un desacoplamiento y es el vibrador literalmente comienza a saltar. Acá tenemos el caso, les voy a mostrar un video, el caso de una configuración de vibros y cómo llegan a su objetivo y vibran todos en sincronía. La distancia entre cada una de los base plate está medido también por computadora. Se paran, bajan todos el base plate y todos comienzan a vibrar al mismo tiempo. ¿Quién da la orden de disparo? El sismógrafo. En este momento, lamentablemente no tenemos audio, en este momento los vibradores ya están vibrando, están generando la onda acústica. Y como se ve, es tan bueno el acople que tienen que no se transmite o no se pierde energía superficial. Este es un reaction mass. Una pregunta. ¿Sí? Disculpe, una pregunta. ¿Esos vibradores para realizar lo que llaman el BCP en los pozos? No, ¿O no. están haciendo otra operación? Disculpe. No. Estos están haciendo una operación sísmica convencional. No estamos hablando... Perfecto. No. Gracias. Pero sí es más o menos el mismo concepto, ¿no? Exactamente, sí, el concepto es básicamente el mismo, sí. Es para determinar la factura y demás. Gracias, muy amable. No hay problema. Bueno, sigamos. Entonces, en este video tenemos cómo el reaction mass acciona sobre el base plate
para generar la onda acústica y transmitirla hacia abajo, ¿no? Abajo de la superficie. Se ve también de que el acople es realmente bueno en este caso. Y por último, tenemos un vibrador. Este está operando en Egipto. Es un vibrador pesado porque tenemos diferentes modelos de vibro, ¿sí? Y tiene un barrido desde muy baja frecuencia hasta una frecuencia, realmente lo estábamos llevando este vibro a los límites, ¿no? Los límites de fractura, prácticamente. Fíjense en cómo el vibro, una vez que deja de vibrar, se mueve hasta su próxima posición. Fíjense en cómo se levanta el vibro, porque ahí se apoya completamente. En este momento, todo el peso del vibro está transferido al Bexler. Ya tenemos el reaction mass, empieza con una frecuencia de 2 Hz. Y va subiendo, por supuesto, su frecuencia. Bien. Sigamos. Vamos a explicar el sistema Vibro 6, o el Vibro 6. Está compuesto básicamente, yo sé que va a ser un poco, para aquellos que no están muy empapados con esto, va a ser un poco difícil de masticar al principio, pero a ver, voy a tratar de ir un poco despacio para que se entienda. El sistema Vibro 6, ¿qué es lo que tiene? Está compuesto por un generador de barrido, que es el que le transmite el rango de frecuencia en el cual el vibrador debe vibrar, ¿sí? Entonces, el vibrador, una vez que el generador de barrido le transmite, el vibrador emite el barrido propiamente dicho y lo transfiere a la Tierra. Hay un correlador, el DPG es el generador de barrido, el DSD es lo que está en la caja controladora electrónica que está montado sobre el vibro, ¿sí? Donde tenemos el 428 es el sismógrafo, y tiene un correlador que es el que se encarga de convertir un barrido de varios segundos en un pulso corto, ¿sí? Hace una gran cantidad de operaciones matemáticas para poder convertir un barrido de segundos a un pulso corto. Es importante tener en cuenta que el correlador consiste en una etapa electrónica, ¿sí? En donde se encarga de detectar los barridos únicamente. Y la correlación no es ni más ni menos que una medida de similitud entre las dos señales frecuentemente utilizadas en el procesamiento para descubrir la señal que está dentro del ruido, ¿sí? Haciendo un poco de recuerdo de lo que es la función matemática de la correlación, ¿sí? Es lo que se trata de hacer, es correlar la función ideal, la que tiene el generador de barrido, contra la que genera el vibro en sí. Por supuesto que estar en el medio ambiente y demás, se tiene ruido, un montón de cosas, y se trata de limpiar la señal. Entonces, siguiendo con las características de la señal que utiliza el vibrador, se tiene que la señal utilizada en las técnicas de vibradores consiste en cambiar una señal corta en el tiempo, pero de gran poder, en una señal de bajo poder y mayor duración, con su ancho de banda también que se pueda controlar, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos la delta Dirac o la función impulso, que es corta en el tiempo, pero de una gran amplitud, contra una que la manejamos con respecto a la frecuencia, ¿sí? Para luego tener una señal senoidal y que se la conoce como barrido o sweep, donde yo puedo manipular el ancho de banda. En este caso, estamos hablando de una señal que va, un barrido que va de los 10 a los 60 Hz.
¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra realizando un barrido en frecuencias, donde se aplica una señal senoidal, pero con diferentes frecuencias. Es por eso que un barrido siempre empieza con una frecuencia baja y va subiendo o se va elevando su frecuencia a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Es por eso que la técnica Vibroseis es un sistema de baja energía, perdón, no es un sistema de baja energía, pero sí de baja potencia. ¿Se entiende? O sea, el resultado final que nosotros necesitamos es la ondícula. ¿Cómo se logra eso? Bajo la reconstrucción con el correlador y demás que se hace en el sismógrafo. Desde el punto de vista electrónico y matemático, es de la forma que un vibro o un vibrador genera su señal y la transfiere y se convierte en una señal que nos interesa estudiar a nosotros. Entonces, como dijimos, la técnica Vibroseis no es un sistema de baja energía, pero sí de baja potencia. Bien. Por último, se tiene que, como dijimos antes, en la realidad, se tiene en cuenta que hay muchos reflectores o muchas reflexiones. Cuando el vibro acciona o transfiere su energía, ¿sí?, la transfiere a las diferentes capas o estratos. Entonces, se tiene que, no sé si se alcanza a ver en el gráfico, en la traza A se muestra un barrido reflejado desde el primer reflector, ¿sí? En la traza B se muestra el barrido reflejado al segundo reflector, y la traza C representa la señal detectada por los geófonos y la suma de las trazas A y B, ¿sí? Ahí se empieza a hacer la suma de los distintos objetivos reflejados y de los distintos reflectores, ¿sí? La traza C se la pasa por el correlador y se genera como resultado la traza D, que es la ondícula de estudio que nosotros necesitamos. El correlador aumenta la señal dejando el ruido sin cambios, ¿sí? Mantenemos o generamos una limpieza de la señal para ver la parte de la señal que nos interesa y dejar el ruido lo más atenuado posible. Bien, explicado todo esto, vamos a empezar a hablar de lo que son las conclusiones y los mitos. Para ir terminando, vamos a ver cuáles son los puntos más característicos de los explosivos versus los vibradores, y voy a hablar un poco de mitos y leyendas para luego dar lugar a que conversemos un poco y ustedes me puedan decir cuáles son sus dudas con respecto al tema que estamos desarrollando. Hablando de las conclusiones, tenemos explosivos versus vibradores. De los explosivos, ¿cuáles son los puntos fuertes? Es una fuente de gran poder liberado en un tiempo relativamente corto, crea una ondícula muy compacta con amplio ancho de banda, lo cual es beneficioso para hacer el estudio geofísico, y en comparación con los vibradores son livianos, de bajo costo, no requieren mantenimiento y se pueden utilizar en todo tipo de terreno. Sus desventajas principales son que el proceso de hacer un pozo, enterrar la dinamita, limpiar y acondicionar el lugar, luego del disparo, es muy laborioso y lleva tiempo. Es por eso que cuando uno trabaja con dinamita, la producción o la cantidad de disparos diarios es muy baja. Si algo sale mal durante el disparo o la detonación, no se puede repetir el tiro en forma rápida y se debe realizar la perforación de un nuevo pozo. En caso de que haya un misfire, ¿sí?, lamentablemente lo que se hace, se lo deja el pozo como está y se tiene que ir al siguiente punto hasta tanto se pueda volver a perforar un nuevo pozo y demás. Y los explosivos
están sujetos a un estricto control y regulación por parte de leyes en cada país. Y también su uso y transporte está altamente regulado. Para darles un ejemplo, cuando estuvimos haciendo con explosivos en Irak, fue en el apogeo de la guerra contra el ISIS, así que imagínense que poder hacer llegar un cargamento de explosivos que venían de Estados Unidos realmente era un dolor de cabeza y podía, por supuesto, afectaba a lo que era la producción en sí por las demoras, ¿no? Y controles y demás. Y es potencialmente dañino para zonas urbanas. Dicho sea, en zonas urbanas el explosivo no se puede utilizar. Bien. De los vibradores, los puntos característicos, el espectro de amplitud, así como su ancho de banda, se pueden controlar con el diseño del barrido. ¿Esto qué hace o cuál es el beneficio más importante? Que yo puedo diseñar un barrido acorde al tipo de terreno que tengo para tratar de tener la respuesta que necesito. La fuerza aplicada a la tierra puede ser monitoreada y ajustada en tiempo real, con la caja electrónica que está montada en el vibrador. Y se pueden utilizar en zonas urbanas y se pueden equipar con distintos tipos de rueda para utilizarse en la mayoría de los terrenos, dunas, nieve, asfalto, caminos, carreteras. Los vibros pueden vibrar en zonas urbanas, en la calle, se ha hecho. Las desventajas. No pueden ser utilizados en zonas como pantanos, montañas y áreas costeras. ¿Por qué? Básicamente porque el vibro le cuesta subir en laderas muy empinadas y en zonas costeras porque se entierra por el gran peso que tiene el equipo. El costo de los vibradores, su mantenimiento y reparación son elevados en comparación a la dinamita. Lamentablemente es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con vibradores. Y al no poder generar una señal de tipo impulsiva, se requiere de un procesamiento adicional que es la correlación. Vamos a hablar un poco de los mitos. Yo lo que quisiera, por favor, voy a ir tocando cada uno de los mitos más comunes o los que más se hablan. Si tienen algún comentario o algo que quieran añadir, lo pueden anotar y al final lo podemos hablar entre todos, cosa de que no estemos abriendo el micrófono y se vuelva muy engorroso tratar de terminar, ¿sí? El primero, ¿la fuente sísmica es verdad que rompen las napas de agua subterránea? No. ¿Por qué? Primeramente, cuando se hace el estudio de la factibilidad para un proyecto de exploración sísmica, se tiene una idea de qué es lo que tenemos en cuanto a fallas geológicas, napas de aguas subterráneas y demás, y se ve en base a eso, si se va a utilizar explosivos, cuál es la carga límite que se puede poner y a qué profundidad, o el diseño de barrido en frecuencia del vibrador. ¿Qué tipo de contaminación generan los vibradores y los explosivos? Bueno, hablando de vibradores, yo diría que la contaminación más grande que tienen es el ruido. Se tiene estudio de que los vibradores en zonas muy inhóspitas estresan de más a los animales salvajes, ¿sí? En muy raras ocasiones, pero sucedió, los animales se asustan y se mueren si están muy cerca por el gran ruido de los motores. Otro tipo de contaminación es por rotura de alguna manguera hidráulica o pérdida de aceite, pero en el momento que se produce algún tipo de falla mecánica en donde haya una pérdida de aceite hidráulico, por decir algo, se tienen todos los kits de prevención y se actúa rapidísimo y se informa apropiadamente a la operadora, ¿sí? Y se hace una post-evaluación del terreno y demás.
En cuanto a los explosivos, bueno, la liberación de químicos y de gases es uno de los contaminantes más a tener en cuenta cuando se manipulan explosivos, ¿sí? No se han registrado, al menos que haya una mala utilización del explosivo, que se hayan causado roturas de cuencas, ¿sí? Las operaciones sísmicas son dañinas para el medio ambiente. Este es un mito, o digamos un punto un poco álgido. Lamentablemente, cualquier tipo de actividad donde el hombre intervenga, ¿sí? Generamos un impacto medioambiental. Lo que se puede decir es que las operaciones sísmicas actualmente tienen como primera premisa el impacto medioambiental reducido, ¿sí? Ya no se utiliza o no se hace tala de árboles, no se destruye la flora, por ejemplo, por el paso de los vibradores, no se hacen cortadas con bulldozer o topadoras, no está permitido, ¿sí? O sea que si hoy uno de los temas que, por ejemplo, se preguntan mucho es, ¿en un área, en una reserva protegida, se puede hacer exploración? Sí, se puede. Hay vibradores especiales con ruedas especiales, donde en vez de destruir por donde va pasando el equipo, lo único que hace es aplastar la maleza o el pasto o lo que fuera, lo que produce de que se regenere luego todo lo que el vibro aplastó a su paso. No se hace tala de árboles, hay vibradores que son extremadamente angostos con una gran potencia, ¿sí? Los vibros o los explosivos, ¿afectan las ruinas arqueológicas, ciudades y sembradíos? No. ¿Por qué? Cuando se hace el estudio topográfico, se marcan donde hay ruinas arqueológicas, se marcan en las ciudades cuáles son los puntos históricos y donde están los sembradíos, se diseña un tipo de barrido que se llama low force para justamente no afectar los sembradíos. Hay estipulado una distancia segura por donde el vibrador o donde la perforación del pozo no puede acercarse mucho a lo que es una ruina geológica y demás. Y en caso de que se tenga una duda de si puede o no afectar, ya sea una ruina, un punto histórico, no queremos ocasionar roturas de lagos y demás, se utiliza un equipo que se llama Peak Particle Velocity, en donde se mide la transferencia de la onda acústica hacia los puntos de interés que pueden ser todos estos, ¿no? Las ruinas y demás. Pero bajo ningún concepto, siempre y cuando esté bien manejado el equipo o el pozo esté dentro de los estándares de distancia, ocasiona ningún tipo de rotura o degradación de cualquiera de estas ruinas, ciudades, sembradíos, lagos y demás. Los vibradores, una vez que pasan, destruyen el suelo de forma tal que no deja que crezca ningún tipo de flora. Bueno, esto ya lo acabo de responder. Hace unas décadas atrás, lamentablemente, los vibradores sí ocasionaban esto. Actualmente se ha diseñado especialmente un tipo de ruedas en donde no destruyen la flora y vuelven a crecer. No se mata el estímulo del crecimiento de la vegetación. Los sistemas de transmisión y generación de campos electromagnéticos, ya sea por la vibración en sí o por el paso del equipo vibrador, ¿alteran o afectan de alguna forma la salud humana? No. Los campos electromagnéticos que se generan son
de muy baja potencia, ¿sí? El campo electromagnético en sí no genera ningún tipo de daño, y la única precaución que hay que tener es que cuando el vibro está en operación, sí está por encima de los decibeles acústicos permitidos para el ser humano, entonces hay que utilizar una protección auditiva, ¿sí? Las fuentes sísmicas pueden producir terremotos, esto es algo que se ha hablado muchísimo. También es no se libera tanta energía como para poder producir una fractura tectónica o un movimiento que ocasione un terremoto, maremoto, tsunami, como queramos llamarlo, ¿sí? Acuérdense de que son principalmente instantes en los que se libera una energía, ya sea para el explosivo, una gran energía controlada, o para el vibrador, una onda acústica controlada en el tiempo, ¿sí? Y por último, el proceso de perforación de los pozos para dinamita contamina. Ya hemos visto de que se utilizan espumas, agua, lodo y demás. Actualmente, con todos los químicos que se están utilizando, están altamente regulados y ninguno de ellos contamina el suelo, y hay un estricto control sobre las operadoras y las empresas de servicios, las que manipulan el equipo en sí, sobre el tipo de químicos que se utilizan. Vale decir que antes, sí, lamentablemente, como hemos dicho, con el paso del tiempo todas las técnicas y las tecnologías han permitido que vayamos mejorando y nos vayamos concentrando más en el cuidado del medio ambiente. Antes sí había una contaminación. ¿Por qué? Porque se lubricaban los témpanos con gasoil. ¿Sí? Era una práctica bastante peligrosa, pero se la hacía, ¿sí? Y se ponían algunos químicos reactivos. Y hace muchos años ya se ha dejado de hacer. Con esto creo que los mitos, por supuesto que hay muchísimos mitos más y muchísimas cuestiones para discutir, pero creo que estas son las principales, o las que en base a mi experiencia siempre me han preguntado, y hemos tenido inclusive hasta cierres de grupo, culpa justamente de creencias de que los vibradores están dañando las napas de agua, o inclusive, en un caso nos tocó que hasta la CNN vino a entrevistarnos, que los pobladores de donde estábamos haciendo el proyecto nos decían de que habían escuchado que los geófonos transmitían energía y mataban lo que eran los sembradíos, cuando el geófono es un elemento totalmente pasivo, no genera ningún tipo de energía. Ahora sí, hagamos una mesa redonda donde voy a escuchar cada uno de sus preguntas. Si me dejan un segundito, voy a cerrar la presentación y voy a activar el micrófono, la cámara, para que nos podamos ver. A ver, si me den un segundo. Ahí está. Bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Perfecto, podemos abrir el espacio a las preguntas. Entonces podemos organizarnos dándole clic en levantar la mano para pedir la palabra, para que no haya congestión. Perfecto. Para activar, levantar la mano está al lado de la barrita gris. Bueno, Oscar levantó la mano. Oscar tiene la palabra. Hola, ingeniero, muchísimas gracias por la conferencia, estuvo fenomenal. Quería hacerle una pequeña pregunta, ingeniero. ¿Cuál es el rango máximo de profundidad que puede perforar el vibrador, por ejemplo? ¿El objetivo bajo estudio que pueden llegar? Sí, señor. ¿O la profundidad máxima que puede generar una onda? Bueno, eso está de la mano de la cantidad de energía que se genera, ¿sí? Y de los estratos.
A ver, yo quiero aclarar algo. Esto no es como una tabla. No es, tengo tanta energía, puedo llegar a tantos miles de metros o a tantos cientos de metros. Todo depende del tipo de terreno y el tipo de vibrador que queramos utilizar. Como te digo, va un rango desde cientos de metros a miles de metros, ¿sí? El rango máximo va a estar determinado principalmente por las características del terreno. Y ahí nos tendríamos que adentrar a cuál fue, digamos, el objetivo exploratorio a nivel mundial donde mayor profundidad se obtuvo, ¿no? Pero comúnmente no es de la forma que uno operaría dentro de un proyecto, sino que se tiene bajo estudio y consideración, como bien vos lo dijiste, el objetivo bajo estudio y la composición de los diferentes estratos terrestres, ¿no? Pero como te digo, va de unos cuantos metros, cientos de metros, a miles de metros. Muchísimas Perfecto. gracias, ingeniero. Listo. Walter Valentín tiene una pregunta. Tiene la palabra, Walter. Buenas tardes. Valentín está con el micrófono cerrado. Sí, Valentín. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar agradecerle por la conferencia que dictó el día de hoy y solamente hacerle un comentario que tal vez no sé si sea una pregunta. La utilización de estos vibradores en la sísmica creo que tiene un rango entre 6 y 8 segundos. ¿Es cierto esto o se alcanza mayor tiempo en profundidad? A ver si entendí tu pregunta. ¿Vos estás hablando del rango de barrido? No. La proyección, claro, a ver, el rango de barrido sería el horizontal, no, en profundidad, digo, en profundidad. O sea, la última onda que llegaría sería, pues, prácticamente entre 8 y 6 segundos. ¿Es cierto esto? No. Se han hecho estudios hasta 30 segundos. Ay, Dios. Sí. Es re profundo eso, ¿eh? Es bastante profundo, sí. Sí, Y bueno. por eso se empieza con muy baja frecuencia. Hoy en día, por ejemplo, los vibradores Sercel están trabajando con frecuencias de 1.5 Hz y es extremadamente bajo, con barridos de hasta 30 a 35 segundos, con una profundidad bastante grande, ¿no? Discúlpenme la curiosidad, a ese tiempo, que es una profundidad re profunda, ¿es posible explorar hidrocarburos? Sí, claro. Con 30 Eso lo segundos. estuvimos, sí, eso lo estuvimos haciendo el año pasado en Egipto. Bueno, no tenía conocimiento de este tiempo que se alcanza, digamos, en profundidad. Le agradezco por Sí, la respuesta y le doy pase a cualquier otro compañero. Gracias. gracias. Perfecto, Walter. Walter, muchas gracias. Alvis me solicitó que le diera la palabra. Alvis tiene la palabra. Entonces, ajá, no sé si me están escuchando. Sí, Alvis. Sí, Ok, yo quiero que me saque de duda. Yo tengo entendido que actualmente se sigue utilizando con bastante frecuencia los camiones VibroSize, sobre todo en zonas desérticas, ¿no? Como en el medio oeste. Pero tengo entendido que su uso ha venido decayendo en relación al empleo de dinamita en otras zonas. ¿Esto es correcto? ¿Es cierto eso que le estoy comentando? Y si es así, ¿cuál sería la causa principal? ¿Sería quizás por razones de logística o hay algo allí adicional? Muchas gracias. bueno, Alvis. A ver, yo los últimos 10 años he estado trabajando en Medio Oriente. Todas las veces que hemos trabajado, te podría decir que 92% de las veces se ha utilizado vibradores. Se prefiere utilizar vibradores por una cuestión de, como te digo, de transporte y logística. No ha ido decayendo por una cuestión
el uso de vibrador no ha ido decayendo por una cuestión de que se ha dado lugar al explosivo sísmico, ¿no? Ha ido decayendo en base a la depresión del mercado en sí. Eso es lo que ha pasado. Y las petroleras hoy en día están buscando alternativas para poder hacer el estudio, ¿sí? O la exploración sísmica de alguna forma un poco más, por decirla, barata, ¿sí? Pero el vibrador se está utilizando mucho. Lo que pasa es de que el costo del vibrador es lo que realmente determina el proyecto en sí, pero no que yo tenga entendido que se esté utilizando menos el vibrador y más el explosivo. Como referencia solamente, en este momento yo estoy en un proyecto donde estamos tratando justamente de darle lugar o darle paso a la exploración electromagnética para ver cuáles son los resultados y si se puede tomar la exploración electromagnética y obtener la resolución apropiada como método alternativo a lo que sería el vibrador sísmico y el explosivo. Ok, listo. Muchísimas gracias entonces por su respuesta. Listo, Alvis, muchas gracias por la pregunta. ¿Algún otro asistente tiene una pregunta? Los que nos puedan levantar la mano, pues pueden activar el micrófono. Bueno, me parece que no hay más dudas. Sí, por lo que vemos, Alex fue muy directo y pues resolvió mucho las dudas. Bueno, no siendo más, pues Alex, muchas gracias nuevamente, realmente muy gratificante eh, haber recibido esta conferencia tan enriquecedora. Estamos muy agradecidos todos los miembros de los capítulos, de ambos, de la SSG y de la IPG, de la UDES, por haber contado por su participación. Esperemos más adelante poder seguir trabajando y bueno, también igualmente a los asistentes por estar presentes y pues estas conferencias, los que no pudieron asistir a toda la conferencia, será publicada en el canal de YouTube de los dos capítulos para que la puedan complementar. Listo, Alex. Alex, muchas gracias entonces y que tengan una excelente tarde todos. Bueno, muchas gracias, les quiero agradecer por su tiempo y acá estamos, siempre que necesiten, pueden contar conmigo.